Me llamo Maren, tengo 59 años, y lo que estoy a punto de decirte es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Más difícil que las investigaciones más peligrosas que cubrí. Más difícil que enfrentar a narcotraficantes en conferencias de prensa. Más difícil que declarar públicamente que mi esposo me traicionó en televisión nacional. Esto es más difícil porque significa admitir que todo, absolutamente todo, lo que construí durante 25 años fue una mentira. Que mi carrera entera, mi reputación, mi identidad, fue un arma en las manos del enemigo. Y que personas murieron por culpa de lo que yo hice. Si te reconoces como alguien que alguna vez vio mi programa, si conoces quién era Maren Villanueva antes, entonces sabes exactamente por qué estoy aquí. Pero si no la conoces, déjame explicarte. Durante 25 años fui periodista, no una periodista cualquiera. Fui presentadora principal de noticias en televisión nacional. Gané 3 premios nacionales de periodismo. Tenía un programa semanal que se llamaba Mitos y Factos, donde yo, frente a millones de personas, destruía públicamente a curanderos, milagros supuestos, evangelistas y predicadores evangélicos. Era mi misión, mi propósito de vida. Convencer al mundo de que lo sobrenatural no existe, que los milagros eran estafas, que los evangelistas eran charlatanes aprovechados, que Dios era una ilusión de mentes débiles, y lo hice muy bien. Era brillante en lo que hacía, cautivadora frente a la cámara, lógica, contundente, aterradora para los que me enfrentaban. Millones creían cada palabra que salía de mi boca, y yo cometí una de las peores masacres espirituales en la historia de la humanidad. Hoy estoy aquí, sentada frente a esta cámara, vestida con esta ropa sencilla que compré en un mercado de segunda mano, sin maquillaje, sin cabello peinado profesionalmente, sin los trajes de diseñador que millones de personas reconocían, para decirte que estuve muerta durante 85 minutos. Y durante esos 85 minutos, en una oscuridad absoluta y total, habló conmigo una voz que cambió todo. Una voz que me mostró exactamente lo que hice durante mi carrera. No lo que yo pensaba que hice, lo que realmente hice. Y el mensaje que esa voz me dio para el mundo es el motivo por el que estoy aquí hoy, temblando, aterrada, pero decidida a hablarlo. Necesito que entiendan quién era yo, realmente quién era. Nació en una ciudad grande. Fui hija de 2 profesores universitarios, un padre de filosofía, una madre de física. En nuestra casa no había religión, ni Biblia, ni dioses, solo libros, debates intelectuales y la convicción absoluta de que la realidad solo era lo que podías medir, observar y demostrar científicamente. Crecí siendo la niña más inteligente de su clase, siempre. Sin excepción, a los 15 años ya sabía exactamente qué quería hacer. Periodismo. No periodismo cualquiera. Periodismo que iluminara la oscuridad, que expusiera la mentira, que le dijera al pueblo lo que otros no se atreverían a decir. Entré a la Universidad de Comunicaciones a los 18 años. Me gradué con el promedio más alto en la historia de esa institución. Inmediatamente conseguí trabajo en la televisión nacional. Y mi ascenso fue rápido y devastador. A los 25 años ya presentaba noticias en prime time. A los 28 me dieron mi propio programa. Y cuando tenía 30 años, un productor me sugirió un tema que cambiaría mi carrera para siempre: los fraudes religiosos en el país. La gente necesita saber que estos evangelistas son estafadores, me dijo. Tú eres la persona perfecta para exponerlos. Y así nació Mitos y Factos. El primer episodio se estrenó un martes en la noche. Yo estaba frente a la cámara, impecable, profesional, con documentación cuidadosamente preparada. Mi primer objetivo fue un predicador evangélico llamado Pastor Tomás, que tenía una iglesia pequeña en una zona pobre de la ciudad. Había recibido informes de feligreses que decían que él sanaba enfermos, que hizo milagros. Ridículo, pensaba yo. Imposible. Así que investigué durante un mes. Hablé con ex feligreses. Busqué cualquier irregularidad financiera.
Busqué cualquier cosa que pudiera usar para destruirlo. Y cuando no encontré irregularidades reales, simplemente presenté un argumento sólido de lógica y razón. Los milagros no existen. La ciencia no los respalda. Y las personas que dicen haber sido sanadas probablemente tenían diagnósticos equivocados o mejoras espontáneas documentadas en la medicina. Frente a la cámara, con millones escuchando, le hice preguntas imposibles de responder sin parecer estúpido. Le desafié a demostrar un milagro frente a la cámara. Cuando no pudo, le pregunté por qué Dios no lo hacía si era tan poderoso. Cuando no tuvo respuesta inmediata, le pregunté si sus feligreses sabían que entregaban sus ahorros a un hombre que no podía demostrar que Dios existiera. El programa terminó. El pastor Tomás salió temblando, destruido, llorando, y yo sonreí a la cámara y dije, la verdad siempre vence. Fue el programa más visto en la historia de la cadena. Las llamadas de felicitación llegaron por miles. Emails de personas que decían gracias por abrir los ojos. Otros periodistas pidiéndome consejos para reproducir mi formato. Y yo me sentía como la heroína más grande del planeta. Estaba salvando al pueblo de los charlatanes. Era mi misión noble, mi propósito de vida. Así que continué, semana tras semana, programa tras programa, exponiendo un evangelista tras otro, un curandero tras otro, una iglesia tras otra, y cada vez era más brutal, más devastadora, más efectiva. Mi audiencia crecía, mi programa se volvió el más popular de la televisión, y yo se convertí en la persona más respetada e influyente en el debate sobre la religión en todo el país. Durante 25 años hice esto. 25 años. En ese tiempo, expuse públicamente a más de 200 evangelistas, curanderos y líderes religiosos. Destruí la reputación de docenas de iglesias. Hice que miles de personas se alejaran de la fe. Ridiculicé a millones que creían en milagros. Fui admirada por los escépticos, odiada por los religiosos, y no perdí un segundo de sueño por ello, porque estaba haciendo lo correcto. Eso creía. Mi vida personal era tan fría como mi trabajo. Me casé a los 27 con otro periodista. Nos divorciamos a los 33, cuando descubrí que me traicionó. No tuvimos hijos. Yo no quería hijos. No quería distracciones. Mi carrera era todo. Después del divorcio, mi vida se convirtió en trabajo, trabajo, trabajo. Vivía en un penthouse lujoso. Conducía coches de lujo. Usaba ropa de diseñador. Iba a las mejores fiestas sociales. Era la imagen de la mujer exitosa, independiente, poderosa. Y por dentro estaba completamente vacía. Pero no lo sabía. O tal vez lo sabía y simplemente me negaba a enfrentarlo. A los 54 años, comencé a tener problemas de salud, presión alta que no respondía a los medicamentos, arritmias cardíacas intermitentes, dolor de cabeza crónico. Los doctores me dijeron que redujera el estrés, que dejara de trabajar tanto, que hiciera ejercicio, que meditara. Me reí. ¿Meditar? Como los charlatanes que expongo en mi programa. Los médicos me dieron advertencias. Yo las ignoré. Estaba demasiado ocupada destruyendo la fe de otros como para preocuparme por mi propia salud. El ironí más cruel que podrías imaginar. Entonces llegó la noche del 3 de septiembre hace 2 años. Era un viernes. Había terminado un programa particularmente agresivo esa semana. Mi último objetivo había sido una pastora evangélica llamada Sara, que dirigía una pequeña iglesia en un barrio humilde. Sara era una mujer sencilla, sin educación, que visitaba cárceles y barriadas predicando el evangelio. Sus feligreses dijeron que ella había sanado a un niño de poliomielitis que no pudo caminar desde los 3 años y que a los 8 comenzó a caminar espontáneamente. Ridículo, pensé, y en el programa la destrocé. Le hice preguntas imposibles. Le reí en la cara frente a millones. Le dije que era o una estafadora o una ilusionada. Y cuando ella no pudo defender su posición con argumentos científicos,
Simplemente se puso a llorar. Dijo: Dios sabe lo que hice y Dios sabe lo que usted está haciendo. Y se fue. Salió del estudio llorando y yo seguí ahí, calmada, profesional, sonriéndole a la cámara. Así es como terminan todos los estafadores religiosos cuando les pides evidencia. Esa noche, después del programa, decidí ir a casa manejando yo misma en lugar de tomar el taxi que normalmente usaba. Estaba cansada. Era tarde. Eran las 11 de la noche. Tuve un accidente. Un camión que venía en dirección contraria se cruzó por la línea media. Impacto frontal. Mi auto quedó destrozado. Yo quedé atrapada. La ambulancia llegó minutos después. Recuerdo el ruido del metal cortando mi auto. Recuerdo caras de paramédicos mirándome. Recuerdo uno de ellos diciendo: tiene múltiples fracturas, posible hemorragia interna. Prepararemos los quirófanos. Y luego, recuerdo nada. Todo se apagó. Me llevaron al hospital en la ambulancia. Según los informes médicos que después tuve acceso a revisar, llegué al quirófano con tensión arterial casi inexistente. Me abrieron el abdomen inmediatamente. Tenía un hígado destruido y un vaso completamente fragmentado. La cirugía fue de emergencia, brutal, desesperada. Y al minuto 37 de la cirugía, mi corazón se detuvo. El equipo intentó resucitarme inmediatamente. RCP, adrenalina, desfibrilador una y otra vez. Nada funcionó. Cada minuto que pasaba, las probabilidades de que mi cerebro pudiera funcionar normalmente disminuían. A los 10 minutos de paro, ya debería tener daño cerebral severo. A los 20, daño irreversible. A los 40, los médicos normalmente declararían muerte clínica y se prepararían para notificar a la familia. Pero el jefe del equipo quirúrgico, un doctor llamado Alejandro García, se negó a rendirse. Siguió intentando, siguió luchando. Y durante 85 minutos, mi corazón no latió una sola vez. 85 minutos muerta en esa mesa. Y al minuto 85, mi corazón latió de nuevo. Solo así. Sin razón médica, sin explicación científica, simplemente latió. Pero todo eso lo descubrí después. En el momento, en esos 85 minutos, yo estaba en otro lugar completamente diferente. Y necesito que preste mucha atención a lo que voy a decir ahora. Porque lo que experimenté durante esos 85 minutos es lo más aterrador, lo más real, lo más transformador que ningún ser humano ha experimentado jamás. Y es el centro de todo lo que necesito que el mundo escuche. Cuando mi corazón se detuvo, no vi un túnel de luz, no vi a ángeles, no vi a Dios en forma humana, no vi el cielo ni el infierno, solo vi oscuridad, una oscuridad absoluta, total, completa. El tipo de oscuridad que nunca has experimentado porque en la tierra siempre hay algún destello de luz, algún reflejo, algo. Pero esta oscuridad no tenía nada. No había arriba ni abajo. No había izquierda ni derecha. No había temperatura. No había sonido. No había nada. Y yo estaba ahí, sola, flotando en la nada. Y por primera vez en mi vida sentí miedo real. No el miedo que sientes cuando enfrentas al público difícil. No el miedo de un accidente de tráfico, sino un miedo existencial profundo. El miedo de estar completamente, totalmente sola en un vacío infinito. No sé cuánto tiempo estuvo esa oscuridad en silencio. Tiempo no funcionaba allí de la misma manera. Podían haber sido segundos o horas. Pero eventualmente, la oscuridad se llenó de algo, de una presencia. No la vi. No tenía forma. No tenía rostro. Pero la sentí. La sentí de una manera que no puedo explicar con palabras humanas. Era como si el infinito mismo se convirtiera en un ser consciente y me mirara. Una presencia tan antigua, tan inmensa, tan incomprensiblemente poderosa, que mi alma entera se doblaba ante ella como un árbol ante un huracán. Y entonces habló. No con palabras que llegaban a oídos porque no tenía oídos allí. Las palabras llegaban directamente a mi alma, directamente a mi ser.
Y cuando habló, supe inmediatamente quién era. No tuve que preguntarle. No necesité que se identificara. Supe con una certeza absoluta que no tiene precedente en la historia de mi vida. Supe que era Dios. El mismo Dios que había pasado 25 años negando. El mismo Dios que había ridiculizado frente a millones. El mismo Dios que había llamado cuentos de hadas para intelectuales sin educación. Estaba hablando conmigo. Y sus primeras palabras fueron: soy quien soy. 3 palabras. Solo 3 palabras. Pero en esas 3 palabras estaba todo. Todo el poder del universo. Toda la autoridad de la creación. Toda la antigüedad del tiempo. Y yo, Maren Villanueva, periodista premiada, presentadora de televisión, la mujer más segura y arrogante que jamás se puso frente a una cámara, caí. Caí completamente, porque no había nada de donde sostenerse en esa oscuridad, excepto la presencia de algo que eclipsaba todo lo que yo había sido, todo lo que yo había logrado, todo lo que yo pensaba que sabía sobre la realidad. ¿Por qué estoy aquí?, logré formular. No con palabras, sino con un pensamiento que salió de lo más profundo de mi ser. La respuesta no fue inmediata. Hubo un silencio tan pesado que yo sentí el peso de lo que estaba por venir, y cuando habló de nuevo, la voz me destruyó con una sola pregunta. ¿Quieres ver lo que realmente hiciste durante tu vida? No entendí inmediatamente. ¿A qué se refieres?, pregunté. A tu carrera, respondió la voz. A tu programa. A los 25 años que pasaste destruyendo testimonios reales. A las personas que no conocieron a mí a causa de lo que hiciste. A las personas que murieron sin conocerme porque tú les cerró la puerta. Un frío profundo recorrió mi ser. Porque durante 25 años me había convencido de que lo que hacía era correcto. Que estaba protegiendo al público de estafadores. Que estaba haciendo periodismo responsable. Que estaba iluminando la oscuridad. Pero la voz estaba diciendo algo completamente diferente. Estaba diciendo que yo era la oscuridad. Muéstrame, dije. Tal vez debí haber tenido miedo de pedir eso. Tal vez debí haber pedido no ver. Pero tenía 25 años de seguridad en mis acciones. 25 años convicta de que tenía razón. Y quería ver. Quería ver qué tan equivocada estaba. Porque parte de mí pensaba que Dios, si realmente era Dios, no tendría nada que mostrarme que cambiaría lo que yo creía haber hecho correctamente. La oscuridad alrededor de mí desapareció, y de repente estaba viendo una escena, un estudio de televisión, mi estudio, mi programa, mi primer episodio de Mitos y Factos. Estaba viéndolo no desde mi perspectiva, sino desde afuera. Y vi algo que en ese momento no pude ver cuando lo emitió. Vi al pastor Tomás, el evangelista que yo destruí en ese primer programa. Lo vi sentar frente a la cámara. Vi la manera en que yo lo interrogué. Vi cómo lo aplasté. Vi cómo salió llorando. Vi la manera en que destruí su credibilidad frente a millones de personas. Todo eso lo había visto antes. Pero entonces la escena cambió. La voz habló. Después de ese programa, hubo una mujer que cometió un error que pudo costarle la vida. Vi a una mujer. Se llamaba Carmen. Tenía 42 años, 3 hijos, esposa, maestra de primaria y tenía cáncer de seno en etapa avanzada. Me mostró los meses previos a mi programa. Carmen había descubierto recientemente de su cáncer y estaba aterrada. Aterrada de morir. Aterrada de dejar a sus hijos. Aterrada de enfrentar lo desconocido. Pero había una cosa que la mantenía con esperanza. Había escuchado sobre el pastor Tomás, sobre los milagros que supuestamente hacía. Y aunque Carmen no era evangelista ni particularmente religiosa, estaba tan desesperada que decidió ir a buscarla. Decidió abrir esa puerta. Era su última esperanza. Pero entonces mi programa se transmitió. Carmen lo vio. Vi a Carmen frente a la televisión, viendo cómo yo destruía al pastor Tomás, cómo lo llamaba estafador, cómo ridiculizaba a los que creían en milagros.
cómo presentaba argumentos tan contundentes que era imposible pensar que existiera algo real detrás de esas personas. Vi el rostro de Carmen cambiando. Vi la esperanza salir de sus ojos. Vi cómo se cerraba la puerta que estaba a punto de abrirse. No tiene sentido buscar a ese pastor, se dijo a sí misma. Es un estafador. Maren Villanueva lo demostró frente a millones. Carmen nunca fue a ver al pastor Tomás. Nunca buscó consuelo espiritual. Nunca tuvo la oportunidad de conocer a Dios a través de esa iglesia pequeña, donde realmente estaba pasando algo real. Y 3 meses después, Carmen murió. Sola, aterrada, sin paz, sin conocer a mí, sin saber que había un Dios que la amaba y que quería salvarla. Ella estaba a punto de conocerme, dijo la voz. Estaba a punto de abrir su corazón, y tú cerraste esa puerta. No tenía palabras, nada que decir, nada que defender, porque no había defensa. Y la voz siguió. Déjame mostrarte más. Y las escenas siguieron, una tras otra, programa tras programa, evangelista tras evangelista que yo había destruido, y en cada uno me mostraba las consecuencias reales que mi programa tuvo en personas reales cuyos nombres yo nunca supe. Me mostró a un hombre llamado Ricardo. Ricardo había perdido a su hijo en un accidente. Estaba destruido. Estaba al borde del suicidio. Y un amigo le recomendó visitar a un evangelista que yo había expuesto en mi programa meses atrás. El evangelista se llamaba Pastor Andrés. Yo lo había llamado fraude en televisión nacional. Le había mostrado registros financieros que parecían sospechosos. Le había hecho preguntas imposibles frente a las cámaras. Pero lo que yo no investigué, lo que no verifiqué con suficiente profundidad, era que esos registros financieros tenían una explicación simple que yo no busqué, porque ya había decidido la narrativa de mi programa antes de emitirlo. Pastor Andrés era un hombre de fe genuina, un hombre que visitaba cárceles, que alimentaba indigentes, que había salvado vidas de personas en adicciones, y yo lo destruí por televisión. Lo llamé estafador frente a millones de personas. Y Ricardo, cuando buscó información sobre Pastor Andrés, encontró mi programa y dijo: si incluso los evangelistas son mentirosos, entonces no hay esperanza, no hay Dios, no hay nada. 3 semanas después, Ricardo se suicidó. La voz habló de nuevo. Tu programa no solo cerró puertas espirituales, terminó con vidas. Quise gritar. Quise decirle que no era culpa mía, que Ricardo pudo buscar ayuda en otros lugares, que yo solo estaba haciendo mi trabajo como periodista. Pero no pude decir ninguna de esas cosas, porque sabía en ese momento que estaban siendo mentiras. Las excusas que usé durante 25 años para justificar lo que hacía cayeron una tras otra como dominós. No, no estabas haciendo tu trabajo, dijo la voz, como si escuchara mis pensamientos. Estabas cumpliendo el propósito del enemigo. El enemigo necesitaba solamente inteligente, brillante, creíble. Alguien con influencia sobre millones. Alguien que pudiera destruir la fe de masas de personas con unas palabras cuidadosamente escogidas. Y lo encontró en ti. La voz siguió mostrándome escenas. Docenas de ellas. Un joven de 22 años que decidió no ir a una iglesia evangélica porque mi programa le mostró que todos eran estafadores. 1 año después, ese joven cayó en adicción a drogas y murió de sobredosis a los 24. Una madre que estaba buscando consuelo espiritual después de la muerte de su bebé, pero que después de ver mi programa, decidió que la religión era el opio del pueblo y nunca encontró paz. Una adolescente de 16 años que estaba al borde del suicidio y que un compañero de clase le recomendó buscar ayuda espiritual, pero que, después de que mi programa se hizo viral en redes sociales, decidió que los evangelistas son todos mentirosos y no buscó ninguna ayuda religiosa. Esa adolescente intentó suicidarse esa misma semana. Sobrevivió por milagro. Pero el daño psicológico fue devastador, una tras otra, escena tras escena. La voz no me dejaba cerrar los ojos.
No me dejaba desviar la atención, me obligaba a ver cada consecuencia, cada vida afectada, cada puerta cerrada, cada persona que no conoció a Dios a causa de mi programa. Y eran docenas, más que docenas, eran cientos. En 25 años de tu programa, dijo la voz, cerras las puertas espirituales de miles de personas. No todas murieron sin conocerme. Algunas encontraron otro camino. Algunas oyeron de mí a través de otras fuentes y eventualmente llegaron, pero muchas no lo hicieron. Y de esas muchas, docenas murieron sin conocerme. Docenas de almas que podrían haber conocido mi amor, mi perdón, mi propósito para ellas, pero que tú le negaste esa oportunidad. Estaba temblando. Si eso es posible sin un cuerpo físico, estaba temblando, estaba llorando. Llorando sin ojos, sin lágrimas, pero llorando desde lo más profundo de lo que es mi ser. Todo el orgullo que había construido durante décadas derrumbó como un castillo de naipes, porque la evidencia era irrefutable, no era opinión, no era interpretación, era la realidad mostrada frente a mí, escena por escena, persona por persona, consecuencia por consecuencia. Y yo no tenía argumentos. No tenía lógica que pudiera defender mis acciones. Solo tenía la verdad horrible de lo que había hecho. ¿Sabías que eras un arma?, preguntó la voz. No conscientemente, respondí. Pero en cierto nivel sí. Sabías que estabas destruyendo la fe de personas. Sabías que estabas haciendo que miles de gente se alejara de la religión. Y lo hacías con orgullo. Lo hacías pensando que eras heroína. ¿Pero heroína de quién, Maren? ¿Heroína de quién? No pude responder, porque no había respuesta honesta que no me destruyera aún más. Antes de que la voz continuara, necesito pausar aquí para pedirte algo. Si esta historia te está tocando, si sientes que algo estás aprendiendo, algo que tal vez no habías pensado, te pido que en este momento, si aún no te has suscrito a este canal, lo hagas ahora. Este testimonio, lo que te estoy a punto de revelar, es un mensaje que millones de personas necesitan escuchar, especialmente aquellos que creen que los evangelistas son estafadores, especialmente aquellos que han ridiculizado la fe en redes sociales, especialmente aquellos que están al borde de perder la esperanza. Tu suscripción permite que este mensaje llegue a ellos. Solo presiona el botón y sigamos con lo que la voz me reveló después. La voz hizo una pausa y cuando habló de nuevo, el tono cambió. No era más juicio, era urgencia. Ahora necesito que escuches con toda tu atención lo que viene, porque necesitas llevar este mensaje de regreso. ¿Regresar?, pregunté. ¿Voy a volver? Sí, dijo la voz. Todavía estás viva. Tu corazón no latió durante 85 minutos, pero los médicos no se han rendido. Y yo no me he rendido contigo. Pero antes de que regreses, necesitas entender 3 cosas. 3 verdades que vas a proclamar al mundo durante el tiempo que te quede de vida. Y necesitas entender por qué yo, a pesar de todo lo que hiciste, te estoy dando esta oportunidad. ¿Por qué?, pregunté sinceramente sorprendida. Después de lo que hice, ¿por qué no me dejas pagar las consecuencias? ¿Por qué no me mandas allí donde merece ir alguien que hizo lo que yo hice? Porque eres exactamente la persona que necesito para predicar este mensaje, respondió la voz. Nadie más puede hacerlo como tú. Nadie más tiene la inteligencia, la credibilidad, la habilidad para hablar, la influencia. 25 años construiste una plataforma para destruir la fe. Ahora voy a usar esa misma plataforma para restaurarla. Eso es lo que hago, Maren. Tomo lo que el enemigo usó para destruir y lo convierto en arma para bendecir. La primera verdad que me reveló fue sobre los evangelistas que yo había expuesto. No todos fueron genuinos, admitió la voz. Algunos sí fueron estafadores. Algunos sí te mintieron. Algunos sí estaban haciendo el trabajo del enemigo sin saberlo. Pero muchos, muchos más de los que pensabas, fueron mis siervas genuinas. Personas que yo ungí. Personas que yo usé para tocar vidas. Y tú no hiciste ninguna distinción. Los destruiste todos por igual, sin discernimiento, sin oración, sin buscar mi guía,
Usaste solo tu intelecto humano. Y el intelecto humano, sin mi guía, es la herramienta más peligrosa que existe. La segunda verdad fue la más aterradora, la que me ha impedido dormir desde que regresé. La voz me mostró visiones, no del pasado sino del futuro. No puedo describir todo lo que vi en detalle porque parte de la misión es predicarlo poco a poco. Pero lo que puedo decirte es esto: lo que viene es real. Lo que los evangelistas han estado predicando durante décadas sobre los tiempos del fin, sobre la necesidad de arrepentimiento, sobre la urgencia de reconciliarse con Dios, no era cuentos de hadas como yo los llamaba en mi programa. Es la realidad. Es lo que está por venir. Y la humanidad tiene tiempo, pero ese tiempo se está acabando. El arrepentimiento no es opcional, dijo la voz con una gravedad que me helada el alma. Es urgente, y cada persona que no se arrepiente antes de que llegue lo que te mostré, va a enfrentar consecuencias que no tiene palabras para describir. La tercera verdad fue la más personal, la más devastadora, y también la que me da la única chispa de esperanza en medio de todo esto. Maren, dijo la voz, durante 25 años me rechazaste, me negaste, me ridiculizaste frente a millones. Fuiste una de las personas más activas en destruir mi obra en la tierra. Y aún así, aquí estamos. Porque mi amor no tiene límites. Mi gracia no tiene condiciones. Puedes haber hecho lo peor que un ser humano puede hacer desde un punto de vista espiritual. Y si te arrodillas genuinamente, si reconoces lo que hiciste, si te das la vuelta completamente, yo te perdono. Completamente. Eso no significa que no haya consecuencias. Significa que hay redención. Tu misión cuando regreses es triple. Primero, confiesas públicamente todo lo que hiciste. No en voz alta solo para ti. Delante del mundo. Delante de todos los que vieron tu programa. Delante de todos los evangelistas que destruiste. Delante de todas las personas que se alejaron de la fe por culpa de tu trabajo. Segundo, revelas el mensaje que te di. El mensaje de urgencia, el mensaje de que el tiempo se está acabando, el mensaje de que la humanidad necesita arrepentirse ahora. Y tercero, oras por cada persona que heriste, por cada evangelista que destruiste, por cada alma que se alejó. Oras pidiendo que yo les abra puertas de nuevo. Puertas que tú cerró. Me mostró algo más. Un último detalle que pensé que era imposible. Me mostró mi own death. El momento exacto del accidente, el momento en que mi corazón se detuvo, y me mostró que no fue random, no fue coincidencia, fue una intervención, no para destruirme sino para salvarme. El accidente que te trajo aquí no fue un accidente, dijo la voz. Te intercepté, te detuve. Porque si no lo hubiera hecho, ibas a continuar otros 5 años en tu carrera, 5 años más destruyendo testimonios, 5 años más cerrando puertas espirituales. Y eventualmente, cuando llegaras al final de tu vida, no habrías tenido esta oportunidad, este momento, esta revelación. Habrías cruzado el umbral sin conocerme. Y eso para mí, Maren, es la tragedia más grande imaginable. No perderte la vida, perderte a mí. Y con esas palabras, la oscuridad empezó a aclararse. La presencia se alejó y sentí que estaba siendo jalada hacia algo. De vuelta a un lugar con dolor, con peso, con el cuerpo que había dejado en esa mesa de operaciones. Lo siguiente fue dolor, un dolor tan agudo en mi pecho que pensé que lo abrían otra vez. Voces gritando. ¡Estamos de vuelta! ¡Tenemos pulso! 85 minutos, doctora García, 85 minutos. Luces cegadoras del quirófano, rostros de doctores y enfermeras mirándome con un asombro que rayó en el miedo. El doctor, Alejandro García, el que se negó a rendirse durante 85 minutos, se inclinó sobre mí. Sus manos temblaban. Señora Villanueva, dijo, está de vuelta. Dios mío, está de vuelta. Después de 85 minutos. 2 semanas en el hospital de recuperación.
broken bones, fracturas en 3 costillas, órganos dañados que requirieron cirugías adicionales. El equipo médico estaba asombrado no solo por la sobrevivencia, sino por algo más. Esperaban daño cerebral severo. Me hicieron pruebas. MRI, CT scan, evaluaciones neurológicas completas. Nada. 0 daño cerebral. Pero peor aún para ellos. Mi memoria no solo estaba intacta, sino que estaba mejorada. Recordaba cada detalle de lo que la voz me mostró. Cada escena. Cada palabra. Cada nombre. Cada imagen. Todo impresionado en mi alma con una claridad que ningún estudio médico podía explicar. Es imposible, dijo uno de los médicos. Después de 85 minutos de paro cardíaco, estadísticamente imposible. El cerebro no sobrevive más de 4 o 5 minutos sin oxígeno, y su memoria está más clara que la de alguien de 30 años. Cuando me dieron de alta, salí del hospital completamente diferente. Los primeros días fueron difíciles. La adicción al alcohol que había desarrollado durante años sin ser consciente de la gravedad me generó síntomas de retiro que fueron aterradores. Busqué ayuda inmediata. Entré a rehabilitación. Pasé un mes en un centro de tratamiento, luchando cada día. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba la oscuridad. Recordaba la voz. Recordaba las caras de Carmen, de Ricardo, de la adolescente. Y seguía adelante. Porque ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando porque tenía un mensaje que entregar. Cuando salí de rehabilitación, hice lo primero que la voz me pidió. Me senté frente a una cámara. Una cámara sencilla, sin maquillaje, sin producción, sin guión preparado por escritores profesionales. Solo yo, sola. Y hice una declaración pública, disculpándome, confesando, diciendo la verdad sobre lo que realmente hice durante 25 años, diciendo que todos los evangelistas que expuse no fueron estafadores, diciendo que mis investigaciones fueron parciales y manipuladas por narrativas que yo decidía antes de investigar, diciendo que personas murieron por culpa de lo que yo hice, diciendo que yo era un arma del enemigo sin saberlo. El video se hizo viral en menos de 24 horas. Las reacciones fueron extremas. Algunos de mis ex-fans me llamaron traidora. Me dijeron que estaba mintiendo, que era un estudiante de publicidad. Otros, evangelistas que yo había expuesto años atrás, me llamaron llorando para perdonarme. Otros padres cuyos hijos yo había afectado emocionalmente me escribieron agradeciéndome. El pastor Tomás, el primero que yo destruí, me llamó personalmente y me perdonó, con generosidad que no merecía. Después de esa confesión pública, vendí todo. Mi penthouse, mi auto de lujo, mi guardarropa de diseñador. Todo lo que representaba la mujer que era. Di la mayoría del dinero a organizaciones evangelísticas que yo había atacado durante años. Me mudé a un apartamento pequeño. Compré ropa simple, ropa como la que llevo puesta hoy, porque no quiero representar a nadie más que a una mujer que cometió errores devastadores y que tiene una misión que cumplir antes de morir. Y esa misión ocupa cada segundo de mi vida ahora. Cuento mi historia en todo lugar donde me dejan. Convierto mi plataforma de redes sociales, que durante años usé para destruir la fe, en un canal de predicación. Busco a cada evangelista que expuse y les pido perdón personalmente. Busco a familias que fueron afectadas y les ofrezco consuelo. Y predico el mensaje de urgencia que la voz me dio. El mensaje de que el tiempo se está acabando. El mensaje de que la humanidad necesita arrepentirse ahora. El mensaje de que los milagros son reales. El mensaje de que Dios es real y que su amor alcanza incluso a las personas más alejadas como yo era. Y quiero que sepas algo. Si eres una de las personas que durante años siguió mi programa, creyendo en todo lo que yo decía. Si alejaste de la fe a causa de mis palabras. Si decidiste que Dios no existe porque yo te lo mostré con argumentos tan convincentes, quiero que sepas que lo siento profundamente.
No tengo palabras suficientes para expresar cuánto lo siento. Lo que yo hice fue un crimen espiritual. Un crimen que tiene consecuencias reales, eternas, devastadoras. Y no puedo devolverle la vida a Carmen. No puedo devolverle la vida a Ricardo. No puedo deshacer los años de dolor que causé, pero puedo decirte la verdad ahora. Puedo decirte que Dios es real, que los milagros son reales, que los evangelistas que yo destruí, la mayoría de ellos, eran personas genuinas usadas por Dios, y que nunca es demasiado tarde para reconciliarte con Él. Si estás escuchando esto y reconoces que te alejaste de la fe por culpa de personas como yo, que te dijeron que lo sobrenatural no existe, que los evangelistas son estafadores, que la religión es un cuento, quiero que sepas que tengo un mensaje para ti directamente de la voz que me habló en esa oscuridad. Tienes tiempo. El tiempo se está acabando, pero no se ha acabado todavía. Y Dios quiere darte la oportunidad que yo casi destruí para ti. La oportunidad de conocerlo, de sentir su amor, de entender que tu vida tiene propósito infinitamente más grande que cualquier cosa que yo pude mostrar en 25 años de televisión. Déjame un comentario si esta historia cambió algo en ti. Si eras uno de mis seguidores y ahora estás reflexionando. Si eres evangelista y mi programa te afectó. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto. Cada comentario me dice que este mensaje está llegando a donde necesita llegar. Y si aún no te has suscrito, hazlo. Este canal ahora es el instrumento que durante 25 años usé para destruir y que ahora Dios está usando para construir. Tu suscripción es parte de esa restauración. Y por favor, comparte este video, con urgencia, porque hay personas en este momento que están en el mismo lugar donde estuve yo. Personas que creen que lo sobrenatural no existe. Personas que han ridiculizado la fe. Personas que están tan lejos de Dios que piensan que es imposible volver. Diles que no es imposible. Diles que yo estuve más lejos que cualquier persona que conoces. Y Dios me trajo de vuelta. Desde la oscuridad absoluta. Desde 85 minutos de muerte. Desde 25 años de destrucción activa de su obra. Me trajo de vuelta porque su amor es más grande que cualquier pecado. Y puede traerte a ti también. La voz dijo una cosa más antes de que me trajeran de vuelta. Una cosa que llevo conmigo cada día. Me dijo, el trabajo que hiciste durante 25 años no puede ser deshecho. Las personas que murieron sin conocerme no pueden regresar. Ese peso tienes que cargarlo. Pero lo que sí puedes hacer es usar cada segundo que te queda de vida para que ninguna persona más cierre esa puerta a causa de lo que dijiste. Esa es mi misión. Esa es la razón por la que estoy aquí hoy. Sentada frente a esta cámara, sin maquillaje, sin producción, sin los trajes que millones conocían, solo yo, solo la verdad, solo el mensaje que necesitan escuchar, que Dios es real, que los milagros son reales, que el tiempo se está acabando. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar de lado.